El Señor está con ustedes. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida: ven y ponte a la mesa? No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, después comerás y beberás tú. Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Tomémonos un café con fe. Que esta Eucaristía sea eso, un café con fe. Y el primer punto de reflexión puede sonar un tanto disparatado, pero no hay que pedir que nos aumenten la fe. Esa fue la petición que hicieron los discípulos. Pero eso no significa que sea correcto hacer esa petición. No se asuste. Vamos despacio. Tanto así que a Jesús los discípulos le piden esto y Jesús dice otra cosa. Y lo que dice es: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar. Sale con otra cosa distinta. Ahora, de otra forma sería que los discípulos le dijeran al Señor: aumentanos la fe, y el Señor les hubiera dicho: sí, se las voy a aumentar. El Señor no les dice eso. ¿Ok, Padre? ¿Qué significa eso? Que la fe no es cuestión de cantidad, que la fe ya está ahí en su totalidad, en tu interior. Como está la vida ahí en su totalidad en la semilla. ¿Estamos? Una semilla no puede pedir más vida. Ella tiene toda la vida secreta en su interior. Basta sembrarla. ¿Se imaginan una semilla pidiendo vida cuando ella la tiene toda en su interior? Lo mismo nosotros. ¿Aumentanos la fe? No. Perfectamente el Señor pudiera responder: con la vida te la di toda. Ahora lo que te corresponde a ti es trabajarla. No es Dios el que nos tiene que aumentar la fe. Ya nos la dio toda, así como le ha dado toda la vida a la semilla. Vida secreta, vida en su interior. Es el Señor el que nos tiene que decir a nosotros: ¿cuándo van a trabajar la fe que les di? ¿Cuándo van a explotar la fe que les regalé?
¿Cuándo van a cultivar la fe que les concedí? Y es un trabajo nuestro. Ya nos dieron la fe, como a la semilla ya le dieron la vida, y nosotros con esa fe secreta, que no es otra cosa más que una fuerza poderosa que hace que lo imposible se vuelva, la tenemos que trabajar. Y en ese mismo punto, primero, también tengo una discrepancia con el texto, pero se los voy a explicar. No somos siervos inútiles, no. Dice el texto: cuando hayáis hecho todo lo mandado, decir: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. No. Padre, está negando el evangelio. No lo estoy negando. Se lo voy a explicar. ¿Por qué está escrito ese texto ahí? Eso tiene una razón histórica. Y es que hay una disputa muy seria entre la nueva propuesta, el nuevo camino, el cristianismo y la postura de los fariseos, que creían que su salvación dependía de sus obras y de sus méritos, cuando la salvación depende de la adhesión y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se escribió ese texto. Pero por favor, no crea que usted es un siervo inútil. Por dos razones. Primera razón, porque usted no es un siervo. Es decir, usted no es un esclavo. ¿Usted es un qué? Diga, hijo. Fuerte. De Dios. No, pues los vi muy convencidos. Hijos de Dios. Ahora sí. Primero, usted no es un siervo. Y segundo, usted no es un inútil. Porque Dios no hace nada inútil. Dios todo lo hace útil. Diga, yo soy un hijo útil para la gloria de Dios. Ahora sí, alabado sea Él. No estoy contradiciendo el evangelio, lo estoy explicando. Así que, hermanos, primer punto de reflexión: usted en su interior está lleno de fe, de la fe que el Señor le regaló, toda la que Él le pudo dar. No pida más, solo trabaje esa que le dieron, explote esa que le dieron, cultive esa que le dieron. Y no vaya a caer en una antropología pesimista, es decir, en una interpretación del ser humano de manera negativa. Usted no es un ser inútil, usted es un hijo útil de Dios. Segundo punto de reflexión: fe es creer en Dios, ¿verdad? Diga después de mí: fe es creer en Dios. Pero resulta y sucede que cuando usted cree en Dios, cree en usted mismo. ¿Por qué? Porque usted no se inventó, a usted lo creó Dios. Y cree en su potencial, porque su potencial es obra ¿de quién? De Dios. Ojo, es imposible creer en Dios si uno no cree en uno mismo. ¿Por qué? En el caso de Pedro, porque Pedro no se inventó a sí mismo, Pedro es obra de Dios. Y porque todo el potencial que hay en Pedro es regalo ¿de quién?
Por eso, cuando tú crees en Dios, crees en ti mismo. Y cuando crees en ti mismo, crees en Dios. Una persona que esté enemistada con ella misma, ¿estará enemistada con quién? Una persona que no se quiera, ¿significa que no quiere a quién? Claro. Por eso, fe es creer en Dios. Y creer en Dios es creer en mí. Y cuando digo creer en mí, no me refiero a ninguna arrogancia o autosuficiencia humana. No me refiero a ninguna arrogancia o autosuficiencia humana. Me refiero a que somos obra de Él. Y lo que somos, sabemos, hacemos y tenemos es por su gracia y por su misericordia. La gloria para Él. Tan importante, mis hermanos, ayudarle a cada ser humano a hacer este descubrimiento. Porque hay seres humanos que enferman mental y emocionalmente y no creen en ellos y no se quieren y todo el tiempo están hablando mal de ellos mismos. Ustedes los conocen. Yo no sirvo para nada, a mí nada me sale bien. Cuando tú dices no sirvo para nada, nada me sale bien, no solo te estás ofendiendo, sino que estás ofendiendo ¿a quién? A Dios. No sirvo para nada, nada me sale bien, ni con que hubiera matado un cura. Por eso, tan importante creer en Dios y creyendo en Él, creer en lo que somos y en la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Tercero, fe, creerle a Dios. Como dije, creerle a Dios. Y cuando digo creerle a Dios, es creerle a su palabra. He aprendido en este camino espiritual que lo único que Dios tiene para darme es su palabra. Y dándome su palabra me lo da todo. Yo he aprendido eso y doy testimonio de esto que les digo. Lo único que Dios tiene para darme es su palabra. Y mi decisión es creerle a su palabra y confiar en su palabra. Yo experimento que Dios me lo ha dado todo en su palabra. Fe es creerle a Dios. Y le creo a Dios cuando confío en su palabra. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Yo le creo. Por ejemplo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Yo le creo. Por ejemplo, no tengas miedo, yo estaré donde tú estés y yo iré donde tú vayas. Yo le creo. Por ejemplo, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. Yo le creo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo le creo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Yo le creo. Yo le creo. Fe es creerle a Dios. Y creerle a Dios es confiar en su palabra. Cuarto, fe
es creer como creyó Jesús. Hay una discusión teológica que dice Jesús no tenía fe porque era el Hijo de Dios y estaba en plena visión, no necesitaba tener fe. Otros dicen, sí, Jesús era un hombre de fe. Yo me quedo con la segunda, Jesús un hombre de fe, con una fe recia, con una fe a toda prueba, porque sabiendo lo que se le venía, confió plenamente en el Padre. Fe es creer como creyó Jesús. Y como creyó Jesús, confió absolutamente en el Padre. Su vida el Padre, su amor el Padre, su fuerza el Padre. Esa es la fe de Jesús. Una confianza absoluta en el Padre, a tal punto que haciendo la voluntad del Padre en el momento más afugioso de su vida, fue capaz de decir, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, confiando plenamente en el Padre. Fe es creer como creyó ¿quién? Jesús. Quinto, fe. Aquí voy yo, se los confieso. En este camino voy aquí. Fe es creer que Dios cree en mí. Alguna vez un joven me dijo, padre, yo no creo en Dios. Y le dije, está bien, no creas en Él, pero te digo algo, Él cree en ti. Y se la juega todo el día por ti. ¿Y qué significa esto? Que cuando yo digo fe es creer que Dios cree en mí, es que puede pasar en mi vida lo que tenga que pasar y yo sé que Dios está creyendo en mí y yo la puedo embarrar como la tenga que embarrar para hacer los aprendizajes de vida que tenga que hacer, y yo creo que Dios sigue creyendo en mí. Y si no hay ni una lenteja en mi alacena, yo sigo creyendo que Dios provee para mí. Y aunque esté en cuidados intensivos, yo creo que Dios me sana, porque Dios cree en mí, porque Dios se la juega por mí, porque yo soy la niña de sus ojos, porque yo soy su mimado, su contemplado, su hijo más querido. Eso es. Cuando tú crees y crees que Dios cree en ti, no te asustas con lo que te pueda pasar. No, porque sabes que Dios está pendiente de ti y que si está permitiendo algo en tu vida que a ti no te parece o te cuesta aceptarlo, no significa que se esté equivocando, porque a Dios nada se le sale de control. Eso es creer en Dios. Alabado sea mi Dios. Pase lo que pase en tu vida, tranquilo. Cree que Dios cree en ti y cree que Dios se la juega por ti. Y si está permitiendo eso que te está pasando, no significa que algo se le haya salido de control. 6. Fe es saber en quién pongo mi confianza. La pregunta es, ¿qué es lo que te da seguridad y tranquilidad? Respóndete ya. ¿Qué es lo que te da seguridad y tranquilidad? Y tú dices, mi empleo. Y tú dices, mi familia. Y tú dices, mis ahorros. Eres idólatra. Significa que la mayoría de todos, por no decir todos, somos idólatras. Porque lo que nos da tranquilidad y seguridad son las cosas que a la hora de la verdad son enteramente inseguras. ¿Saben qué es fe? Renunciar a cualquier seguridad para considerar que la única seguridad que tenemos se llama Dios. Eso es fe. Ser capaz
de renunciar a cualquier seguridad, creyendo que mi única seguridad es el Señor. Y si ustedes me preguntan, yo les respondo, es lo más complejo de la fe. Es lo más complejo. Porque cuando a uno le falta algo, inmediatamente uno se desasegura, ¿verdad? Siempre que falta algo en nuestra vida, quedamos desasegurados. Y por eso lloramos, por eso sufrimos, por eso nos inquietamos. Pero el que aprende a creer comprendiendo que su única seguridad es Dios, bueno, va en un punto muy alto de la fe. Crean, hermanos, que nosotros no tenemos ninguna seguridad distinta a quién. Y usted se asegura de su empleo y dice, es una multinacional y llevo 25 años allí. Cualquier día te llaman en la tarde, te piden el computador y te dicen, no puedes volver a entrar a la oficina. ¿Qué pasó? Y tú te aseguras en tu dinero, yo me aseguro en mi dinero y en mi posición social. Y cualquier día tenemos un revés de fortuna. ¿Qué pasó? Y yo me aseguro en mi posición social y cualquier día los medios de comunicación hacen trizas todo lo que he construido. ¿Y qué pasó? ¿Saben que es muy interesante todo eso? Porque uno aprende por fe que lo único seguro en la vida es ¿quién? Dios. Fuerte. Más fuerte. Dale la gloria a Él. Siete, fe. Esta me gusta mucho y la leo literal. Tener fe no es esperar que las cosas cambien. Tener fe es encontrar a Dios en las peores circunstancias. Tener fe es ser capaz de bajar lo suficiente al fondo de mí mismo para anular el efecto negativo de cualquier limitación. Ojo. Tener fe es ser capaz de bajar al fondo de mí mismo para anular el efecto negativo de cualquier limitación. ¿Qué limitación estás viviendo tú en este momento de tu existencia? ¿Qué limitación? ¿Ya pensaste? Ahora, baja al fondo de ti mismo y anula el efecto negativo de eso que te está pasando. ¿Y por qué eres capaz de anular el efecto negativo de eso que te está pasando? Porque eso que te está pasando no es más grande que Dios. Eso es fe. Diga después de mí, esto que me está pasando no es más grande que Dios. Por eso anulo el efecto negativo de esta situación. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.